a sumar al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, para hablar sobre esta lucha contra reloj, sobre cómo va a avanzar la campaña de vacunación en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden ustedes que ya está habilitada la inscripción para mayores de 35 años. Quirós, muchas gracias por este contacto con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes. ¿Cómo le va? Bueno, a ver, ¿qué está pasando también con esta nueva variable que entra en juego, que es la variante Delta? Ahora se habla de la variante Epsilon y todo parece ser, de alguna manera, un refuerzo de la idea de que estamos corriendo al virus de atrás permanentemente y por momentos se alarga mucho esa distancia, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los problemas que hemos tenido en la Argentina con la campaña de vacunación. Bueno, me parece que estas nuevas variantes lo que vienen confirmando es que el cambio de estrategia que hemos decidido en las últimas semanas de refocalizar y intensificar las segundas dosis es lo que corresponde en este periodo, ¿no? Habíamos tenido una estrategia previa de llegar a mucha gente con una dosis porque eso era lo que más protegía a la ciudadanía y lo pudimos ver en los resultados que tuvimos en términos de protección en los más vulnerables en la ciudad. Y ahora estamos en un escenario totalmente distinto, donde aparecen variantes que tienen mayor dificultad para ser contenidas por la propia inmunidad o menor respuesta a las vacunas, y por lo tanto tenemos que intensificar la vacunación y aumentar muchísimo la campaña de las segundas dosis, y en eso es lo que estamos trabajando. Ahora, ¿qué le dice usted? Nosotros mismos como periodistas recibimos muchísimas consultas a través de las redes sociales de gente que está guardando el turno para recibir el segundo componente de una vacuna, ¿no? Ha sido vacunado, por ejemplo, con la vacuna Sputnik y está guardando su turno y pasan las semanas y, por supuesto, en este escenario crece la angustia. ¿Qué se le puede decir a esa gente para dar cierta tranquilidad también en este contexto? Desde ya, Carolina, y me parece que es muy importante ser muy preciso con el mensaje. Nosotros ya hace 2 o 3 semanas comunicamos el cambio de estrategia en acortar los intervalos entre las dosis, el intervalo interdosis, lo más posible para cada vacuna. Entonces vamos vacuna por vacuna para dar un mensaje bien claro. Con la vacuna Sinopharm nosotros hemos acortado el intervalo entre dosis entre 21 y 28 días. Es decir, toda persona que reciba vacuna Sinopharm va a recibir la oferta para tomar un turno entre el día 21 y 28 posterior a la primera vacunación. Para la vacuna AstraZeneca hemos acortado el intervalo de los 90 días que teníamos previamente a 56 días, que es la 8ª semana, que es el periodo más corto que se puede dar esa vacuna para tener una buena eficacia en la cobertura. Y para la vacuna Sputnik, como bien decís vos, tenemos dificultades en el acceso al segundo componente a la Argentina. En la medida que llegan, nosotros inmediatamente las aplicamos y estamos iniciando mañana un protocolo de constatación de la seguridad de las combinaciones de vacunas para no quedar en esta dificultad para el futuro, ¿no es cierto? Bueno, y ahí quiero sumarlo a Nelson Quirós, porque nosotros venimos hablando mucho sobre lo que se sabe hasta ahora en torno a esto que es ya una discusión instalada, que es la posibilidad de combinar vacunas. Discusión instalada, digo, por supuesto, en la comunidad científica e interrogante para todos. Nelson, ¿podemos recapitular y ver qué se está haciendo en la Argentina en términos de estudios para la combinación de vacunas? ¿Qué se está haciendo en el mundo que tenga que ver con combinar vacunas que se estén utilizando, aplicando aquí en la Argentina? Bueno, en cuanto a lo de la Argentina, ya lo va a explicar ahora el ministro con todo detalle. Hubo un acuerdo la semana pasada en el Ministerio de Salud de la Nación que involucra a la ciudad para llevar adelante un estudio piloto de pocas semanas con voluntarios. Ya se inscribieron, se están inscribiendo muchos, para ver qué alternativas se le encuentra fundamentalmente la vacuna Sputnik, que es la que más problemas genera por esta falta del segundo componente. Así que esto se lo dejo al ministro para que lo explique. En el mundo hay trabajos que se están haciendo en España, en el Reino Unido fundamentalmente, para trabajar con esta combinación. En otras partes mucho no se está haciendo porque el tema de la falta, en Estados Unidos no se ha hecho porque la falta de vacunas no existe. Así que, pero estos son 2 estudios importantes que se están haciendo. En el Reino Unido hay uno con AstraZeneca y se está buscando con Sputnik, aun cuando esto se frenó un poco por la falta de autorización de la Sputnik, y la que más está funcionando es la que tiene que ver con AstraZeneca, es decir, la vacuna de plataforma de portador de ADN con las nuevas de Pfizer.
Pfizer, fundamentalmente la de Pfizer. Con Moderna no ha habido todavía trabajos, que son las de ARN mensajero, que es una combinación que promete ser realmente muy efectiva. Así que esto es lo que hay en el mundo y va a ser muy interesante escucharlo al ministro en relación a esta experiencia que empieza aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el país mañana, ¿no? Ministro. Bueno, como estaba contando Nelson, ¿no? Hay experiencias muy interesantes y ya publicadas, algunas de ellas, y otras en fase de publicación, tanto del grupo español, tanto en el Reino Unido como en Alemania, que también hay 4 publicaciones en curso, que demuestran que la combinación de AstraZeneca primero y Pfizer después, o a la inversa, primero Pfizer y AstraZeneca después, es una combinación que tiene suficiente seguridad en términos de las reacciones inmunes que dan en el beneficio de la cobertura inmunológica de la gente y suficiente seguridad también en las reacciones adversas. Esa combinación ya está testeada, está demostrada y realmente hoy hay conocimiento científico para aplicarla con tranquilidad. Las combinaciones con otras vacunas, particularmente las que están en la Argentina, particularmente con Sputnik, hay 2 experiencias corriendo que aún no están los resultados, una experiencia en Inglaterra y otra en Rusia, pero no tenemos aún, no se han completado, con lo cual no tenemos la información de la combinación de Sputnik con AstraZeneca. De manera que nosotros tomamos la decisión de hacer un estudio que, como bien decía Nelson, es un estudio relativamente corto en el tiempo, que lleva unas 3 semanas, que hemos abierto la inscripción para los voluntarios. Hemos tenido más de 5.000 personas que se han ofrecido. Necesitamos solamente para el corte interino, necesitamos apenas 180 personas que sean vacunadas. Así que en los próximos días las vamos a vacunar y en 3 semanas tendremos los resultados. Nosotros creemos que la combinación de Sputnik en primer componente va a ser similar con AstraZeneca o probablemente también con Sinopharm a lo que es el segundo componente de Sputnik. Lo vamos a evaluar, en cuanto lo tengamos lo vamos a hacer público. Sí, Nico. ¿Qué tal, Quiroz? ¿Cómo le va? Usted está diciendo que hubo un cambio de estrategia, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires y está enumerando, ¿no?, cómo se acortaron las aplicaciones en el tiempo, digo, para aplicar la segunda dosis. Ahora, no sé si vio un nuevo spot que lanzó el gobierno, donde dice: repitamos todos, la vacuna no se vence una vez que te aplicás. Lo estoy repitiendo yo, pero el spot se puede ver en internet o en algunos medios. Con la primera dosis ya tenés las defensas, la segunda solo lo que hacen es reforzarlas. Y si repitamos todos, la vacuna no se vence. Bueno, ahí, Nico, hay que hacer una aclaración, porque, digamos, me parece importante que la gente tenga un mensaje bien claro. Esa información que vos estás contando, que está en el spot, yo tuve la oportunidad de verlo, es una información absolutamente válida, pero que era la estrategia para el escenario actual de circulación de variantes en la Argentina, al que hubo hasta este momento. Ahora, claramente hay que preparar a la Argentina para un escenario diferente para el futuro, que será dentro de una semana, dentro de 2, dentro de 4, dentro de 6... No lo podemos saber, pero sabemos que el futuro de las circulaciones virales en la Argentina va a ser un futuro con otras variantes que requieren otra estrategia. Entonces, aquello que vos estás comentando era lo correcto para la estrategia o las circulaciones de variantes anteriores, ya no va a ser correcto para el futuro, con una sola dosis no va a alcanzar. Ahora, cuando dice el futuro, yo sé que lo que aprendimos es que no se puede pronosticar nada con el COVID. ¿Es cuánto tiempo más? Porque a pesar, ¿no?, de la gran vacunación, siguen apareciendo estas cepas y algunas, como veíamos antes, ¿no?, la Epsilon incluso logra vencer a las vacunas. Bueno, o no es tan eficaz. Son temas las vacunas. Son temas técnicos muy de detalle, pero para hablar con cierta simplicidad. Sabemos que, por ejemplo, la variante Delta duplica su participación en los contagios cada 7 días. Entonces, como duplica cada 7 días, lo que ocurre es que al principio, cuando tiene muy pequeña penetrancia, le lleva toda una semana para un valor cuantitativamente pequeño, pero cuando alcanza volúmenes de 8%, 10% de los contagios ya con la variante Delta, las duplicaciones hacen que rápidamente sea responsable de la curva epidémica. Entonces, tenemos todavía un par de semanas por delante, porque sabemos que al principio le cuesta llegar a la sociedad, y en ese periodo es donde tenemos que rápidamente proteger a la gente con la segunda dosis, porque naturalmente la segunda dosis evita muchísimo que esas variantes circulen por la sociedad. ¿Le parece a usted atinada la decisión de mantener esta o de resolver básicamente que no puedan ingresar a la Argentina más de 600 personas a los fines quizás de preparar
para que ingrese, porque es una cuestión de tiempo, la variante Delta ya con transmisión comunitaria, o le parece que quizás es una medida excesiva o que no ataca la raíz del problema que tiene que ver con la llegada de la variante Delta? Bueno, yo te diría así, Carolina. Primero es que me parece bastante obvio que, siendo que la variante está en el extranjero y solamente la pueden traer las personas que entren al país, hay que trabajar seriamente en el concepto de la circulación internacional de gente. Luego, lo segundo importante es que esa circulación se puede mantener a tanto más volumen cuanto más estricto sea el cumplimiento de los protocolos de cuidado, sobre todo los testeos antes de venir, los testeos al llegar, el seguimiento en el domicilio y el cumplimiento de la gente de verdaderamente estar 7 días cumpliendo la cuarentena y luego testearse. Dicho todo esto y dado estas dimensiones como están en la Argentina, me parece que la estrategia de comunicarle a la sociedad la necesidad de postergar todo lo posible, y siendo posible una cuestión individual de cada una de las personas, es una estrategia apropiada, pero naturalmente tiene que ser más planificada, con más tiempo y sobre todo con un Estado presente en las dificultades que se generan en los que están afuera. Es decir, que yo creo que la forma y la velocidad tal vez podrían haberse hecho de otra manera. Sí, y hubo diferencias. A mí me tocó viajar en las vacaciones de verano, y cuando llegué, a quienes residíamos en la ciudad de Buenos Aires se realizaban un hisopado, y había gente que seguía de largo porque no vivía en la ciudad o porque vivía en provincia de Buenos Aires, no se lo testeaba. Esto sucedía en el verano. ¿Hubo diferencias respecto a esta estrategia que usted dice de cuidar mucho esos ingresos y esos protocolos para los ingresos, justamente para no tener que tomar medidas de estas características? Bueno, ahí, Carolina, no tenés una contraparte contra la cual comparar el resultado. Pero sí te puedo decir que todo el periodo que nosotros estuvimos testeando solamente desde la ciudad de Buenos Aires, en los puertos de entrada, tanto del interior como del exterior del país, nosotros tuvimos un número muy significativo de personas que pudimos detectar que estaban transportando el virus y pudimos aislarla de manera apropiada. De manera que siempre en estos escenarios, el testeo antes de salir del origen, el testeo al llegar, el cuidado de los 7 días de cuarentena estricta para todo el mundo y al 7º día una PCR son elementos esenciales para demorar lo más posible la entrada de esta variante, ¿no? Bueno, lo hemos comentado acá mucho, Nelson, que quizás muchas veces una medida de estas características que tienen tanto impacto para la vida de tantas personas viene a ser como una suerte de estrategia de compensación de errores de gestión, ¿no? Pero por supuesto, porque además realmente es muy importante llevarlo a la cifra, porque si vos dijeras, bueno, estaban llegando 1 millón de personas, bueno, llegaban 2.000 personas. Es decir, no es que llegaba una cantidad absolutamente incontrolable, eran 2.000 personas distribuidas por todo el país, eso se podía hacer perfectamente, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta, porque además hay que ver, ¿no?, todo lo que no sucedió antes, es decir, el tema de los controles truchos que se hacían ahí con esa compañía, esa empresa que no hacía nada. Digamos, vos tenés que verlo, ¿no? Porque eso también pudo haber ayudado a que hubiera mejores dimensiones. Pero lo que dice el ministro es absolutamente cierto. Vos tomás la decisión y decís, bueno, ¿cuánto vienen? 2.000 personas por día. 2.000 personas por día se puede controlar. Es decir, la ciudad tiene tanta, la provincia tiene tanto, se busca el aislamiento. Si se quiere ser más estricto, se buscan lugares donde estén aislados. No era una cantidad absolutamente inmanejable. Ahora, claro, tenías que tener test serios para hacerlo y demás. Las cosas se deben hacer planificadamente porque la gente, digamos, son personas con las cuales se está tratando, ¿no es cierto?, que están en situaciones absolutamente inmanejables. La gente cuando salió de aquí, más allá que firmó ese papel y demás, no tenía idea de lo que iba a pasar después. Si no, seguramente no se hubieran ido. Sí, ministro, también pensaba de cara a la llegada que puede ser dentro de una semana, esperemos que no, la transmisión comunitaria me refiero, no solo la detección de casos que ya se detectaron, pero la transmisión comunitaria de la variante Delta puede ser en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, pero parece haber cierto consenso en las autoridades de que es una cuestión de tiempo. Ahora le pregunto, ¿cómo se prepara el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que se ha visto fuertemente estresado por la segunda ola del COVID-19, para la llegada o la transmisión comunitaria de una variante mucho más contagiosa? Sí, Carolina, yo te diría que nosotros estamos trabajando permanentemente en las proyecciones y las estimaciones de necesidades y estamos preparando el sistema de salud para poder acompañar
el cuidado de los ciudadanos en cada uno de los escenarios que hemos tenido y en los que tendremos por delante. De manera que eso es parte de nuestra tarea cotidiana, nuestra planificación y nuestro ordenamiento, ¿no? Así que esperamos, por supuesto, como decís vos, y recordar lo siguiente. Lo primero que ocurre con una variante nueva es que llega alguien que la trae e idealmente se lo detecta, que es lo que ya ha ocurrido en 5 oportunidades. Luego lo segundo que ocurre es que aparecen contactos estrechos de estas personas que han tenido la enfermedad, escenario que todavía no hemos tenido. Y luego recién ocurre que empieza la circulación comunitaria. De manera que todavía tenemos algunos pasos por delante, creemos que todavía tenemos algún tiempo. Acá el secreto es comunicar con claridad a la gente lo que está pasando y sobre todo avanzar mucho con la vacunación, ¿no? Nico. Sí, a ver, ¿tiene algún tipo de información respecto a qué podría pasar con Pfizer? Yo sé que es una negociación del gobierno nacional, ¿no? Pero usted está dentro del Consejo, ¿no? También de Federal de Salud. Sí, no tengo más información que la pública. Me parece que es bastante obvio que lo que podemos pensar que en el corto plazo pueda ocurrir, naturalmente van a ser donaciones de vacunas que ya sean de propiedad del Estado norteamericano. No creo que en el corto plazo se pueda hacer un acuerdo y pueda llegar nueva carga de vacunas. Me parece que eso es más del mediano plazo. Yo creo que lo importante o lo posible ahora en el corto plazo será lo que ya está producido, ya está entregado a un Estado, al Estado estadounidense, y que el Estado pueda distribuirlo en la región y en nuestro país en particular. ¿Y cómo el viernes no se te vence, ¿no? el decreto con las restricciones que ya parecen al verse vuelto completamente difuso, ¿no? Por lo menos en la provincia de Buenos Aires. ¿Nos podría adelantar qué está pensando la ciudad para después del 9? No, nosotros todavía estamos esperando, Nicolás, como siempre hacemos, la situación epidemiológica de los últimos 3 o 4 días. Hasta ahora lo que venimos viendo, que los casos en la ciudad están descendiendo, el R está debajo de 1. Por supuesto que el descenso de estos últimos 10 días ha sido menor a la velocidad de descenso que teníamos antes, pero fíjate que estamos con un promedio diario de los últimos 7 días de 1.100 casos por día, cuando veníamos de promedio de 2.700. Así que hemos tenido un descenso muy significativo, que aún no es suficiente, pero que es muy importante. Las camas de terapia intensiva están debajo del 50% de ocupación, y eso todo significa que efectivamente el sistema de salud ha podido descomplejizar y que el número de casos ha bajado de una manera bastante importante. Así que esperamos poder dar algunas respuestas esta semana si el escenario epidemiológico sigue de esta manera. ¿Hay gestiones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para adquirir sus vacunas? Entiendo, y hubo declaraciones, corríjame si estoy equivocada, de usted diciendo, bueno, Pfizer, por ejemplo, básicamente negocia con estados, y eso es, con naciones, y eso es un poco un denominador común para distintos laboratorios. ¿Pero están ustedes en alguna gestión avanzada? Nosotros hemos dialogado con todos los fabricantes, como bien decís vos, un número significativo de ellos solamente se vincula hasta el día de hoy con estados nacionales, porque todavía no han podido cumplir con ellos las entregas que deben, y luego recién van a abrir a otras alternativas. Algunos estados, incluso de gobiernos que producen vacunas, como puede ser el ruso o el chino, han abierto algunas posibilidades. Nosotros avanzamos mucho con la vacuna CanSino y estamos esperando la resolución del gobierno chino de cuántas y cuándo podrían hacernos alguna entrega. ¿Con la vacuna CanSino para ser utilizada como vacuna monodosis? Es una vacuna efectivamente monodosis, con un adenovirus, el adenovirus 5 como mecanismo de transporte, y luego, por supuesto que si la tuviéramos aquí, evaluaríamos también las combinaciones con otras vacunas. Bueno, Nelson, también se suman experimentos, investigaciones que también han avanzado en algunos, recuerdo hace algunos meses atrás, no recuerdo exactamente en qué mes, hablábamos de la experimentación con la vacuna CureVac, ¿no? Que también se trata de una monodosis. Sí, efectivamente, hasta el momento los resultados no son tan positivos, lamentablemente, con la CureVac. Ahora, hay un tema muy importante con la vacuna de Pfizer, y aprovecho el ministro porque obviamente uno de los objetivos, uno de los elementos que llevó a destrabar esto es que la vacuna de Pfizer es la única autorizada para aplicar a jóvenes de entre 12
y 18 años. Inclusive hay algún documento circulando allí del ANMAT que habla de una autorización que aquí se le había dado para dar a los chicos a partir de 16 años. La pregunta es, en el momento que estuviera la vacuna de Pfizer aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿la prioridad serían los menores de 18 años con comorbilidades? Sin ninguna duda, Nelson, si para el momento que tengamos acceso a esa vacuna en la ciudad no hay ninguna otra alternativa para menores de 18 años con condiciones acompañantes, sin ninguna duda usaríamos esa. Y si no, evaluaríamos las mejores alternativas por ofrecer. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas, Quirós? ¿Hay alguna vacuna en particular recomendada para estos casos? Las 3 vacunas que están en circulación en la Argentina son recomendadas y permitidas para embarazadas, siempre recordando que todas estas vacunas tienen aprobación de emergencia y la situación del embarazo es un poco más particular, pero hay suficiente evidencia y suficiente plausibilidad para que la seguridad de estas vacunas no tenga ninguna problemática con las embarazadas o las mujeres en periodo de lactancia. Así que nosotros las estamos ofreciendo a todas. Siempre mantenemos en todos los vacunatorios una cantidad de vacunas de Sinopharm para cualquier embarazada que se quiera aplicar alguna diferente, porque hay algún debate sobre el tema de los trombos y las mujeres embarazadas, por lo cual cualquier mujer embarazada que venga a un vacunatorio de la ciudad, siempre vamos a tener la oferta de Sinopharm por si prefiere no usar la de AstraZeneca. Sí, sí. Ministro, hace algunos días atrás nosotros hablábamos de una nota que publicó el colega Pablo Sigal en el diario Clarín, donde hablaba de un stock muy considerable de vacunas sin aplicar, ¿no? Como que quedaba un stock fijo y había alcanzado una marca realmente muy grande, estamos hablando de millones de dosis sin aplicar. Esto a simple vista parece absolutamente inentendible. ¿Cómo se comprende una decisión así? ¿Han preguntado ustedes desde la ciudad al gobierno nacional por qué permanece un stock de vacunas sin aplicar? Bueno, no es el caso, Carolina, de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires estamos siempre con un pequeño grupo de vacunas que son las que vamos a usar al día siguiente o al subsiguiente. Nosotros habitualmente manejamos un 97, 98, 99% de las vacunas que hemos recibido ya están aplicadas. Y de hecho, en este momento tenemos apenas las vacunas para aplicar el día de mañana. Hoy recibimos 24.300 vacunas y tenemos en total esas más 6.000 más, unas 30.000 vacunas para mañana, que es todo el plan de mañana. Y mañana necesitamos recibir otras para poder seguir con el plan. Es decir, que no es el caso de la ciudad. Entiendo que en algunas jurisdicciones el nivel de vacunas sin aplicar es un poco mayor, pero no es el caso nuestro, ¿no? Sergio. Buenas noches, ¿cómo le va? Quería compartir una información con usted y hacer una pregunta. La información es que, según un sondeo que acabo de terminar con Eduardo D'Alessio, usted es el líder con mejor imagen en toda la Argentina. Y la pregunta es si en función de eso tiene pensado presentarse como candidato en estas elecciones. Levantó las cejas. No, primero... Sí, digamos, dos reflexiones, Sergio, de lo que acaba de decir, que me estoy enterando por vos en este momento, ¿no? La primera reflexión es, yo he dicho desde el primer día, yo vine al espacio público a dar lo que yo podía dar en el sistema de salud. Me encontré este desastre social y sanitario que nos tocó vivir a todos los habitantes de esta tierra, y estoy dispuesto la totalidad de los días de la semana y del tiempo del día en acompañar a la ciudadanía y al sistema de salud a pasar este momento de la manera más cuidada posible. De manera que, como respuesta general a tu pregunta, no dedico un solo minuto de mi tiempo a gastar mi energía ni mi tiempo en nada que no esté concentrado y focalizado plenamente en el cuidado social y ciudadano y de los trabajadores de la salud en esta pandemia. Lo segundo, por lo cual sí, de alguna manera es una linda noticia lo que vos decís, es nosotros en este gobierno defendemos un conjunto de ideas, de valores y una forma de ser un funcionario público que a mí me da cierta alegría que la gente lo valore y sienta que esta es la forma de trabajar en el espacio público. Así que desde ese lugar realmente lo siento como una linda noticia. Por lo demás, lo mío hoy está en otra cosa y voy a seguir focalizado allí. Ministro Quirós, muchísimas gracias por esta charla con nosotros. Buenas noches para usted. Gracias. Por favor.